De todas las instrucciones que vemos en el Antiguo Testamento de Dios a sus profetas, quizás la que veremos hoy, o la que comenzaremos hoy a ver, es quizás de las más difíciles de asumir para nosotros y entender y mucho más interpretar. Nos es difícil ver que Dios llama a algunos de los profetas a un ministerio sin éxito, ¿no? Donde les dice nadie te va a escuchar, a otros a ver dolor y sufrimiento, como estudiamos hace un tiempo con Jeremías y Lamentaciones. La semana pasada estuvimos en Jonás, o hace unas semanas atrás en Jonás, y vimos que Dios lo manda a una ciudad donde Dios sabía en su soberanía que Jonás se iba a negar, y toda la lucha que había allí de su historia, de quién eran los asirios y en fin. Pero la que vemos y vamos a ver hoy quizás es la que más luchamos y nos cuesta más traerlo también a nosotros, pues intentamos distanciarnos. Y resulta que en el libro de Oseas, muy similar a Jonás, aunque con sus diferencias, vemos que Dios quiere decir algo por medio del profeta. En la mayoría de los profetas vemos que lo importante es su profecía, su mensaje. Y lo vamos a ver acá, a diferencia de Jonás, que era, ¿se acuerdan? Arrepentió, porque de aquí a 40 días Nínive será destruida. Simplemente era esa su profecía. El resto tenía que ver con Jonás y lo que Dios quería hacer con él. Ahora, Dios quiere hacer algo similar, aunque tenemos mucha extensión de profecía y acusaciones en contra de Israel. También va a usar del profeta para hacer una ilustración. Y sin duda es por lo menos llamativo. Y mucho cuestionamiento ha habido si acerca, hizo bien Dios o no en darle esta orden a Oseas de tomar una mujer de prostitución, una prostituta. Y cómo eso ilustraba la relación que tenía Dios con Israel, ¿no? Así como Dios, el esposo de Israel, que se ve muchas veces en el Antiguo Testamento, así también la relación de Oseas, y trayéndolo ya e intentando tirar una línea de aplicación para nosotros, de qué manera también esto refleja un poco nuestras vidas. Nadie aquí, creo yo, nos gustaría que nos acusaran de infidelidad, ¿o sí? Ninguno. Tampoco aceptaríamos o nos costaría mucho aceptar que nos han sido infieles. Entonces, ya sea en un lado o en el otro, entenderemos un poco así cuál era la actitud del pueblo de Israel y cuál es la nuestra muchas veces en el día de hoy. Porque para ser infiel hay que tener un pacto de por medio. Y así Israel lo tenía, así también nosotros ahora somos parte de un nuevo pacto por medio de Cristo, ¿no? Para con Dios. Pero también conocer un poquito al final del corazón de Dios, porque si vamos a las Escrituras, si bien vamos a conocer algo de Oseas, algo de Gomer, su esposa, algo de sus hijos, muy breve, y eso nos va a reflejar de Israel, y vamos a intentar ver ahí algunas características, por decirlo menos, o incluso algunos resultados de la infidelidad, de la prostitución, en este caso espiritual. Pero también ante eso, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios ante esto? Y quiero que me acompañe, vaya conmigo a Oseas, capítulo 1. Porque aquí tenemos este mandato de Dios, ¿no? Al igual que la mayoría de los profetas, cuando dice palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, a Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vamos a orar. Señor, te rogamos que tú nos hables en esta mañana por medio de tu palabra, que sea ella la que nos pueda aclarar cuál es la condición del pueblo de Israel como la nuestra, y así también poder conocer un poco también de tu corazón. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas maneras de poder dividir el libro. Vamos a tomar unos breves minutos en poner un poco de contexto.
la mayoría, la división más simple es, los primeros 3 capítulos nos hablan de la historia de Oseas y su familia. Oseas y Gomer, sus hijos Jezreel, Lo Ruama, Loami, que significa Jezreel, significa Dios siembra o Dios esparce, Lo Ruama, no compadecida, y Loami, no pueblo mío, y va a usar de eso, ¿no? Todo es ilustrativo, ¿no? Gomer es la mujer que Dios manda a tomar a Oseas, y dice aquí que es una mujer fornicaria. Siempre se ha discutido si acaso esta mujer ya era prostituta antes de que Oseas la tomara por esposa, o después se convierte en prostituta, y ahí hay discusiones. En lo personal, creo que es la primera opción, y le explico por qué. Lo que quiere ilustrar Dios es la relación que tiene Él con su pueblo Israel. Y si recordamos cuál es la historia del pueblo de Israel, y dónde nace de alguna manera, y dónde hace el pacto Dios con Israel, ¿se acuerda? Allí en el monte Sinaí, ahí establece un pacto con ellos, donde le dice: yo les daré, el pacto es incondicional, ustedes serán para mí mi pueblo, y yo seré para ustedes su Dios. Obviamente el pacto traía bendiciones, ¿no?, si hay obediencia, y también maldiciones si hay desobediencia, pero el pacto de relación es incondicional, ¿no? Y ¿se acuerda qué es lo que sucede? ¿Qué es lo primero que sucede cuando están a los pies de la montaña? Antes de que se establezca el pacto, cuando están ahí, quizás incluso cuando están tocando la marcha nupcial, por decirlo de alguna manera, el pueblo idolatra. ¿Se acuerda? Empieza a adorar a Baal. Ahí se hacen un becerro. Y así comienza la relación. Por eso, en lo personal, creo que si quiere hacer una ilustración de cuál es la relación de Dios con Israel, creo que esta mujer ya era una mujer adúltera. Ahora, no cambia mucho si era antes o después. Lo que sí nos muestra es que lo que quiere ilustrar Dios es que esa relación, Gomer ilustraba al pueblo de Israel. Y así como esta mujer fornicaba y dice que va detrás de hombres que le dan su pan y le dan todo lo que Dios ya le daba, para ilustrar que de esta misma manera lo hacía el pueblo de Israel con Dios. Entonces, quizás una división general podría ser del capítulo 1 al capítulo 3, ver la historia de Oseas, Gomer, sus hijos, y ya el capítulo 4, si ustedes se fijan, el capítulo 4 comienza: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, y comienza a dar una serie de acusaciones, a describir o a denunciar cuáles son los pecados de Israel. Y incluso esa segunda parte la podemos dividir en que del capítulo 4, por lo menos al capítulo 7, habla ahí de los pecados denunciados por parte de Dios en contra de Israel, y vamos a ver muchos de estos pecados ahora, y más adelante del capítulo 8 al capítulo 10 ya el anuncio de cómo va a juzgar Dios todos esos pecados, ¿no? Y dice que van a ser, Asiria los va a invadir en el capítulo 8, que la nación se va a dispersar, y que simplemente en el capítulo 10 dice: van a cosechar lo que sembraron por mucho tiempo, ¿no? Los últimos capítulos, del capítulo 11 al capítulo 14, vamos a ver, si bien sigue hablando Dios, ¿no?, en cuanto a acusaciones, pero va a ser lo que es muy común en el Antiguo Testamento y las Escrituras, de hacer una vuelta al pasado, una alusión al presente, y al final, como todo libro profético, ¿no?, donde Dios acusa al pueblo de Israel y da una serie de acusaciones y dice, trae juicio si no hay arrepentimiento, pero siempre también al final una restauración, que es la muestra de amor y de gracia, porque el pueblo no lo merece, pero así tampoco nosotros. Y Dios muestra restauración. Así que al final del capítulo 11 en adelante les dice: mire, yo en el pasado les mostré misericordia, ¿no?, y los saqué de Egipto y les mostré gracia y gracia tras gracia, pero no quisieron seguirme, entonces los disciplina. En capítulo 12 y 13 habla de las disciplinas presentes de Israel, y al final el último capítulo donde Dios también muestra su corazón, y lo veremos allí. Entonces, ya sea cualquiera de las divisiones, Oseas es un libro donde nos muestra la historia de Oseas el profeta, su historia que ilustra la historia del pueblo, y vamos a ver cuáles son las características de todos estos pecados ahora aquí en las Escrituras. Pero también ver esto que me encanta en las Escrituras,
Estudiamos Efesios hace poco, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 2 comienza que vosotros estáis muertos en delitos y pecados, ¿se acuerdan? En los cuales andabais en otro tiempo, eras hijos de ira, pero el verso 4 dice, pero Dios. Y eso siempre tiene que estar allí presente en nuestra mente. Porque si no fuera por esa historia, ¿se imagina usted el plan de salvación? Hablando de que somos pecadores, de que estamos muertos en delitos y pecados, de que el pecado, la paga del pecado es muerte, que estamos separados de la gloria de Dios. Y no existe el pero Dios. Por eso es que, como dice Pablo, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y siempre nos va a ilustrar, más o menos, quién es Dios, cuál es la condición del hombre y lo grandioso de su gracia. Lo mencionaba Alexis hace un momento cuando estábamos en la primera parte de las alabanzas, a terminar de ver al final, ¿no? De pura gracia los amaré de pura gracia, porque no hay merecimiento. Y vamos a ver cómo era. Y quiero que veamos aquí algunas cosas, porque dijimos que ninguno de nosotros quisiera ser acusado de infidelidad. Y si nos acusaran de infidelidad, lo negaríamos enseguida. Pero resulta que cuando empezamos a ver, quizás en muchas cosas, ha sido duro para mí encontrar aquí muchas actitudes, porque vamos a ver, bueno, cómo se manifiesta esta infidelidad, en qué podemos notar que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, y hoy día la iglesia, puede ser catalogada como infiel ante Dios. Dijimos que para que haya infidelidad tiene que haber un pacto de por medio, y hoy nosotros, diferente al pacto que tenía Dios con Israel, también tenemos parte en una relación con Dios. Incluso la ilustración de la unión entre Cristo y la iglesia, ¿cuál es? La de un esposo, ¿no? Que, como dice Efesios, ¿se acuerdan? Aquí un misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Hay una relación donde es posible ser infiel a Dios. Bueno, ¿en qué vemos esto? Ahora, aquí tenemos las acusaciones, fíjese, capítulo 2 de Oseas. Dice, yo voy a estar leyendo en la NBI, usted siga en la versión que usted tenga, pero yo voy a estar leyendo en la NBI, tengo acá las dos versiones, la Reina Valera y la NBI. Dice, verso 2 de capítulo 2, échale en cara a su madre que ni ella es mi esposa ni yo soy su esposo, que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo y la dejaré como el día que nació. La pondré en un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Verso 5. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una vergüenza, pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite, mis bebidas. Y si queremos ver, y no lo vimos ahora, pero el contexto de Oseas es el mismo de Amós que vimos la semana pasada, ¿se acuerda? La nación de Israel, el reino del norte, en mucha prosperidad económica, en mucho desarrollo militar, habían alcanzado grandes extensiones de tierra, todo funcionaba al parecer bastante bien, estaban excelentes. Pero resulta que en el reino del norte, para que el templo, recuerde que estaba en Jerusalén, en el reino del sur, entonces Jeroboam construyó altares a Jehová, pero también a un montón de otros dioses, ¿no? Uno de ellos, Baal, ¿no? El cual el pueblo de Israel comenzó a adorar y a decir, eres tú quien me da, porque Baal era el dios de la fertilidad, de la cosecha, de la prosperidad. Entonces le atribuía, como dice ahí el verso 5, ellos son los que me dan mi pan, mi agua, mi lino, mi aceite, mis bebidas, y cómo la idolatría está relacionada con la infidelidad, porque al final cuando levantamos ídolos en nuestra vida, que puede ser cualquier otra cosa que toma el lugar de Dios, hemos dicho aquí muchas veces que Dios nos creó, ¿no? Todo ser humano es un adorador, porque adorará a alguien o algo, y que si eso no es Dios, Jehová, el Dios de los cielos, va a ser otra cosa. Y Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos,
Y siempre estábamos levantando ídolos en nuestra vida, que puede ser mi comodidad, mi bienestar, la economía, mi trabajo, mi matrimonio, mi familia, yo mismo, mis placeres, un vehículo, lo que sea, una casa o lo que sea que tome el lugar de Dios, que yo le atribuya mayor valor o le atribuya a ello, a aquello que Dios me da. Entonces, vemos aquí que el pueblo de Israel se ofrecía a otros para obtener lo que Dios puede, y de hecho Dios le daba, ¿no? Pero ellos se ofrecían a otros para aparentemente obtener eso, y después ofrecían lo que Dios le daba a sus ídolos, su tiempo, su talento, sus capacidades, en este caso sus ofrendas y toda la adoración que hacían allí. Mire, vamos a ir viendo, vamos a pasearnos por todo el texto, así que si tiene dispositivo se va a ir moviendo bastante allí. Mire, capítulo 2, verso 8, dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multiplique la plata y el oro que ofrecían a Baal. Aquí vemos una actitud que va muy de la mano con la infidelidad. Si quizá a nosotros nos cuesta asumir y decir, pero a ver, yo no soy infiel a Dios. ¿Se acuerda que dice Santiago capítulo 4? O almas adúlteras. ¿Se acuerda ahí? Vaya conmigo. No pierda Oseas. Pero Santiago capítulo 4 dice, verso 4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Quizás no somos infieles en nuestra relación con nuestra esposa. La pregunta es, ¿y mi relación con Dios? ¿Estoy siendo infiel? ¿Cuáles son las características de que estoy siendo infiel en mi relación con Dios? Quizás dice, yo conozco mucha gente que es infiel a Dios. ¿Y tú? Mira, dice aquí que la ingratitud es una característica. Ella no quiso reconocer que soy yo quien le daba todo lo que tenía. ¿A quién das gracias por lo que tiene? Más adelante en el mismo capítulo, verso 11, dice, estoy en la NBI, pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes, devastaré sus vides, sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes. Aquí vemos que ellos siguen celebrando todas las observaciones que establecía la ley de Dios en cuanto a las fiestas solemnes. Ellos seguían adorando a Dios, seguían teniendo adoración, seguían trayendo sus ofrendas. Pero el Señor les dice que todo eso no tiene ningún valor. Cuando mi adoración, cuando mi relación espiritual con Dios se vuelve simplemente en un acto mecánico, en hipocresía, ¿no? Fue lo mismo que el Señor atacó a los fariseos en su tiempo. Esto también es característica de infidelidad a Dios. Mire, vaya conmigo, capítulo 4, porque capítulo 4 comienza y viene esta serie de acusaciones. Veamos algunas características, vamos a intentar ir rápido aquí, porque son muchas y tenemos bastante texto. Capítulo 4, estoy nuevamente en la NBI, dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Y fíjese lo primero que les dice, ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio, la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, comienza a ver los resultados de esto. Pero aquí lo que Dios acusa al pueblo de Israel es de infidelidad. Lo que no hay entre mi pueblo es fidelidad. La Reina Valera dice, no hay verdad. No hay verdad. Y dice, y lo relaciona con esto, que no hay conocimiento de Dios. Si vieron el video en la semana que les compartimos, la idea de conocimiento no es tanto algo intelectual, sino de relación, como lo vemos en el Antiguo Testamento, esta idea de intimidad con Dios. ¿Se acuerda? Adán conoció
a Eva y tuvieron descendencia. No está hablando de que, hola, ¿qué tal? Yo soy Adán, tú eres Eva, sino de que hubo intimidad, de una relación íntima. Lo mismo está acusando aquí, y una de las características evidentes de la infidelidad a Dios es precisamente la falta de intimidad con Él. Yo puedo decir que tengo una relación, pero tengo intimidad con Dios. Paso tiempo a solas con Él. Puedo escuchar su voz, quiero escuchar su voz. Le anhelo, así como leíamos recién, ¿no sabéis que el Espíritu Santo a ustedes le anhela celosamente? ¿Cuál debería ser la respuesta a eso? Y lo mismo, anhelamos, como dice el salmista, Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma no es simplemente aquí, yo me siento bien en mi corazón. Creo que el alma es todo eso, decía un escritor, es la membrana de todo nuestro ser. O sea, mi cuerpo anhela a Dios, mis emociones anhelan a Dios, mi voluntad anhela a Dios, mis pensamientos anhelan a Dios. ¿Es así en mi vida? La falta de conocimiento, la falta de intimidad con Dios es una característica de infidelidad a Dios. Porque si no estamos teniendo intimidad con Dios, estamos teniendo intimidad con alguien más. A alguien más o algo más estamos anhelando profundamente. Y esto obviamente se va convirtiendo, y esto va teniendo, como dice el verso 3, por tanto, por lo cual, y comienza a hablar, y comienza a decir un montón de resultados que va a traer consigo el hecho de ser infiel a Dios. Esto no viene así nomás. Mire, si seguimos leyendo en el capítulo 4, dice ahí verso 6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Verso 7, mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí, cambiaron a quienes su gloria en algo deshonroso. Y aquí claramente hay rebeldía, desprecio, indiferencia a la ley de Dios. No me importa lo que diga la palabra. Como dice ahí en la Reina Valera, conforme a su grandeza, ¿no? O sea, conforme a cada vez más, como dice la NBI, mientras más aumentaban los sacerdotes, había más pecado. No por el hecho de que yo me rodeé de lo espiritual. Yo puedo tener más sacerdotes ahí en el templo. Eso no significa que hay un alto nivel espiritual. Cuando nuestro corazón se va detrás de otros dioses, sin duda va a ser natural que rechacemos la palabra de Dios, que no queramos hacer como dice la palabra de Dios, que no queramos obedecer a lo que ella dice. Sigamos, mire, hay mucho para ver. Capítulo 4, verso 10, dice, comerán, estoy en la Reina Valera ahora, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán. Esto que muchas veces es común en nuestra vida, y no sabemos por qué, pero ¿cuántas veces como creyentes vivimos vidas insatisfechas? Buscarán saciarse, pero ¿quién es el único que puede apagar nuestra verdadera sed y hambre? Jesucristo lo dice a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y resulta que la insatisfacción, sí, quizás puede ser un síntoma, otro síntoma de la infidelidad. Fíjese más adelante, capítulo 4, ahí mismo, verso 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. La idea aquí de entendimiento no es lo mismo que vimos hace un rato de conocimiento, la falta de conocimiento, de falta de intimidad. Acá de entendimiento habla de esta idea de discernir, la falta de discernimiento, la falta de entender de qué se trata la vida en general y la vida particularmente en lo espiritual. Hace pocos días hay palabras que a nosotros no nos gustan porque se han tornado quizás en una ofensa, pero el otro día en la BBC salía
un artículo allí de cuál es el significado de la palabra idiotez, de dónde viene, idiota. Resulta que en la iglesia antigua, aquellos que no estaban interesados en la vida de la sociedad, ¿no? Recuerde, donde nace la democracia y todo lo que ha influido en nuestra sociedad en el día de hoy, aquellos que no estaban interesados en lo que realmente importaba para la sociedad, sino que estaban solamente pendientes de sí mismos, se les llamaba idiotas, y no era un aspecto, no tenía un aspecto despectivo, sino que aquellos que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y creo que esa palabra calza aquí, porque muchas veces nosotros vivimos la vida espiritual sin entendimiento, sin discernimiento, sin comprender de qué trata lo que dice las Escrituras respecto a nosotros. Y estamos pendientes de nosotros mismos, de mi metro cuadrado. Falta de discernimiento. Mire, capítulo 5, nos pasamos al capítulo 5. Ahora empieza a acusar a los sacerdotes. Oigan estos sacerdotes, escucha casa real, contra ustedes es la sentencia, dice el verso 1, y dice después el verso 4, no les permiten, ¿no?, sus malas obras, volverse a su Dios, su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. La Reina Valera dice, no piensan en convertirse a Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, no conocen a Jehová. Y luego dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Eso lo vuelve a repetir en el capítulo 7, verso 10, ¿no? Cuando dice la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. No lo leímos recién, pero ahí en Santiago, capítulo 4, cuando Dios dice, o almas adúlteras, ¿no sabéis que, ¿no?, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y dice después 2 versículos más allá, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero aquí hay una característica, dice, en la NBI tiene esta idea y lo interpreta bien. Su tendencia a prostituirse les impide conocer o tener intimidad con el Señor. Y claramente, ¿se acuerda cuál fue la acusación de Dios contra el pueblo de Israel por su idolatría? ¿Qué empezó a pasar? Y Hebreos nos dice, Hebreos capítulo 3, dice, hablando del pasado, del pecado del pueblo de Israel, dice, no tengáis un corazón duro de incredulidad, como lo hizo el pueblo antes. ¿Por qué? ¿Qué pasa a los que tocamos guitarra? Y a mí, que yo no he tocado guitarra en estos días, ya varias semanas, se me empezó a ablandar ahora las yemas de la mano izquierda, porque aquí se nos ponen callos, ¿no? Y se vuelve insensible allí, ¿no? Ahora yo puse, el otro día intenté pulsar la guitarra y me dolían los dedos. Pero cuando hay callosidad y hay dureza en el corazón, en lo espiritual, ya se vuelve insensible. Y el pecado pasa, y claramente es mucho más difícil volverse a Dios en esa condición. Ahora, ¿cómo se llega allí? ¿Se llega a la insensibilidad de la noche a la mañana? Y no, uno comienza a ser infiel en ciertas áreas de la vida. El otro día leía, decía, nadie consideraría que está bien ser fiel un 90%, ¿o sí? ¿Consideraríamos nosotros que está bien ser fiel un 90%? No, eso es infidelidad. Pero a veces en lo espiritual pensamos así. Pensamos que está bien estar bien un 90%. Sabemos que no somos perfectos, sin duda. Fallamos y pecamos, y para eso alabamos a Dios, que está 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces estamos ahí, al igual que el pueblo de Israel, y no nos provoca nada en el corazón. Porque ha sido tanto, o ya estamos tan familiarizados, que el corazón se vuelve insensible. ¿No es lo que dice Romanos capítulo 1? ¿Se acuerda? El ser humano despreció a Dios, rechazó a Dios, entonces Dios los entregó y ya no hay respuesta. Y cada vez es peor, y cada vez es peor, y cada vez es peor. Mire, esto es interesante, capítulo 5, verso 10. Dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Esto es interesante porque esto es
es quebrar la ley de manera flagrante. Deuteronomio 19:14, ¿no?, decía que no debían traspasar ni mover los linderos, ¿no?, de las propiedades, en fin. Pero aquí, sin duda, tenemos muchos más puntos de aplicación, porque obviamente aquí está hablando de cómo se van moviendo los límites. Porque un lindero, ¿qué es? Es lo que delimita hasta dónde se puede llegar. En un caso de una propiedad, esto es mío, de ahí para allá no es mío. Pero él dice, los príncipes de Judá son como. Es una comparación. ¿Cómo son ellos? Como los que traspasan los linderos y van corriendo los límites. Y vivimos en una sociedad que la acusamos de ser permisiva. ¿No lo hacemos nosotros también? Cuando a veces empezamos a permitir cosas en nuestra vida y decimos, esto no me va a afectar, y lo hago. Y resulta que, claro, yo corrí el límite, entonces ahora tengo más margen. Entonces todo lo que antes estaba afuera, ahora está dentro, ¿no? Y eso siempre trae tragedia a la vida. Claramente, a veces a nosotros nos gustaría que nos delimitaran qué es lo que yo puedo hacer, pero para eso es lo que vimos anteriormente, la falta de discernimiento, ¿no? Es un problema. Hay quienes intentan vivir dentro de un cuadrado y no salen de allí, pero cuidado de estar moviendo los límites en nuestra vida espiritual, en relacionarnos con el mundo. ¿Hasta qué punto yo permito cosas en mi vida que al final lo único que van a hacer, y ahí vienen los principios que nos enseñaba Pablo, todo me es lícito, ¿no? Pero no me conviene todo. Entonces, no todo me edifica, lo dice Pablo después. Y por último, no me dejaré gobernar por ninguna de ellas. A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el deporte, o me gusta ver una película. ¿Cuáles son los límites que yo pongo para eso? Aparece una imagen por ahí, pero está. ¿Cuáles son los límites que estoy corriendo? Porque eso es síntoma de infidelidad. No estamos hablando de legalismo, que no hay que ir al cine, no, que vea película. Hay un montón de cosas en las cuales podemos disfrutar. El asunto es, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está? ¿Lo estoy transgrediendo? ¿Lo estoy corriendo y estoy empezando a tirar hacia cada vez más permisividad? Capítulo 5, verso 13, dice, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó sus llagas, Efraín recurrió a Dios, a Jehová. ¿No? ¿Qué dice ahí? ¿A quién acudió? En su versión dice a Asiria, ¿no? Al rey Jareb. ¿Cómo se llama eso? Fíjese, lo dice más adelante en el capítulo 6, verso 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. En la NBI dice, son como Adán que ha quebrantado el pacto, me han traicionado. Me han traicionado. La traición en que en vez de buscar a Dios, se van en busca de cualquier otro que les pueda ayudar. Cualquier otro que les pueda decir lo que quieren oír. Cualquier otro que me aguante todas mis faltas. Me las aguante. El Señor nos perdona nuestras faltas. Pero aquel que las acepta y vamos en busca, y eso es traición. Es traición. Mire, capítulo 5, volvemos un poquito para atrás. Acá hay algo muy interesante, porque llega a este punto, y lo ha acusado de muchas cosas, nosotros estamos pasando bien por encima, pero dice el verso 15 de capítulo 5, volveré, dice, andaré y volveré a mi lugar, está hablando Dios, hasta, o sea, Dios le dice, mire, ¿sabe qué? Yo volveré, yo voy a restaurar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Y en el capítulo 6 vemos la respuesta del pueblo. Y lo interesante es que esto quizás es casi la misma actitud que a veces nosotros tenemos. Porque fíjese, lea conmigo capítulo 6. Lo voy a leer en la NBI. Dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado,
pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos va a vendar. Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Y si leemos hasta ahí, quizás podríamos ver aquí que el pueblo de Israel respondió adecuadamente a lo que dice el Señor. Pero hay algo que falta, porque el Señor dice, verso 15, yo volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Y en esta declaración del pueblo de Israel no hay ningún reconocimiento. Y es propio de la infidelidad que hayan actitudes de arrepentimiento, pero que son falsos arrepentimientos, o más bien es como remordimiento, o como lo dice el pueblo de Israel aquí, que no hay confesión, no hay un reconocimiento de su pecado, al contrario, hay una afirmación de que Dios tiene que hacer lo que Él tiene que hacer. Él lo dice, y traté de leerlo así recién, Él es Dios, Él no va a sanar, lo ha hecho antes, lo va a hacer ahora. Esa idea de 3 días es como, o sea, en 2 días más esta cuestión se pasa. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Y hemos tratado a Dios y hemos intentado decirnos a nosotros mismos de que Dios va a arreglar las cosas cuando no hay ninguna confesión. Eso simplemente es remordimiento. Esto es un falso arrepentimiento sin confesión. Lo entendemos por lo que dice en el verso 4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra, ¿cómo es? Como la nube de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece. No dura nada. ¿Qué otras actitudes vemos? ¿Qué otras características vemos de la infidelidad? Mire, capítulo 7. Y no consideran en su, verso 2, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Esta idea de que no se ponen a pensar, de que no hay reflexión, la irreflexividad o la poca reflexión en la vida de la persona. No nos ponemos a pensar, hacemos las cosas tontas y a locas, ¿no? ¿Se entiende ese dicho acá? ¿No? Se conoce. Llegamos y la hacemos nomás, no nos ponemos a pensar en que Dios está viendo todo lo que hacemos. La indolencia. Mucho más, fíjese, más adelante, capítulo 7, nuevamente, verso 7, dice, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, y no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza, ¿y qué pasó con él? Ni se enteró. Aún canas le han cubierto y él ni se enteró. Nuevamente cita lo que vimos hace un rato, la soberbia de Israel le golpeará en su cara. Y acá hay otra actitud, otra síntoma de la infidelidad, que es la irreacción o la pasividad o el no darse cuenta, resultado de la insensibilidad que provoca el pecado en la vida del creyente. Entonces se está desmoronando todo y él, pueblo de Israel, ni enterado. Y es triste ver vida de creyentes que a veces se está desmoronando todo y ni cuenta se dan, ni cuenta nos damos a veces. Mire, más adelante, capítulo 8, dice, verso 4, ellos se establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Aquí está mostrando que la relación de la idolatría y todo, pero cómo ellos hacen lo que quieren, ya no consultan a Dios, no hacen de acuerdo a lo que Dios les dice que tienen que hacer. Es más importante sus formas, sus deseos, sus imposiciones.
Carnalidad, capítulo 8, verso 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. O sea, muchas veces, y nosotros lo hemos dicho, que alguien cayó en pecado. No. Y nadie cae en pecado, no es un tropiezo. El pecado es un acto voluntario. Decidimos pecar. Ahora, nuestra reacción a nuestro pecado es lo que indica cómo está nuestra condición espiritual, porque lo dice 1 Juan, nadie puede decir que no tiene pecado, porque hacemos mentiroso a Dios y mentimos nosotros. Por supuesto que pecamos, ¿no? Nadie puede decir que no tiene pecado, pero cuando el pecado me lleva a más pecado y organizo mi vida para dar lugar al pecado, a la mentira, al engaño, al fraude. Mire, más adelante dice aquí en el capítulo 10, verso 2, dice, está dividido su corazón. Ya lo vimos en Jeremías capítulo 17, que nos dice que el corazón es engañoso. Pero aquí la idea de corazón escurridizo, dice la NBI. Santiago 1 nos dice que el corazón de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay otra cita ahí en Santiago. Dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y el capítulo 1 nos dice que, con la cita aquí, es Santiago, Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en alguno de sus caminos, en todos sus caminos. Nuestro corazón, ¿hacia dónde tiende a ir? El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Donde esté vuestro tesoro. Entonces a veces mi tesoro es en mi auto, porque ahí yo le meto todas las ganas, fuerza. Mi trabajo, ¿dónde está tu corazón? ¿Sobre quién está dividido o por qué? Mire, otra característica no menor de la infidelidad la tenemos aquí en el capítulo 10, verso 8. Dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel, que será como sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. A veces llega el corazón a desear no seguir más. La angustia, la depresión, no siempre, ojo, son el resultado de la infidelidad, pero cuando hay infidelidad, lo más probable es que termine en una condición donde no quiera más con su vida, porque es tanto que mirar para atrás es difícil. Y así podemos seguir. Mire, capítulo 12, vemos algunos más. Capítulo 12, verso 7, dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, el fraude, aman pasar por alto. Entonces conocen a un escribano que les va a hacer el chanchullo, como dicen en Chile, para las notas, para que diga que hacemos algo, pero vamos a hacer otra cosa, y buscamos la manera de hacer las cosas fraudulentamente. Eso siempre trae consecuencias, lo sabemos, pero eso también es una característica y un síntoma de infidelidad. Entonces pensamos, mire, alguien decía lo siguiente, de que decimos mentiras respecto de Dios. Capítulo 7, verso 13, dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Cómo podemos hablar mentiras de Dios? Cuando estamos en medio de todo esto decimos, pero Dios está conmigo. ¿Verdad que Dios está conmigo? Y usamos de la palabra de Dios, ¿no? El amor de Dios es
maravilloso, nada nos podrá separar de su amor. Sí, sin duda, eso es real. Pero empezamos a decir que en medio de todo esto Dios está conmigo, como que me va a apoyar, ¿no? O yo estoy del lado de Él. Qué triste es ver en nuestras propias vidas que si alguien nos acusara de infidelidad, tuviera razón. Pero, como dijimos, no queda allí, hay un pero Dios, y es lo que queremos ver ahora. Sin duda, hay muchas otras síntomas más que podemos encontrar aquí, ¿no? Y resultados de eso: frustración, destrucción, insatisfacción, la aflicción. Pero vemos que Dios tiene un corazón que sin duda nosotros no tenemos. Y creo que en un pequeño aspecto Oseas lo pudo comprender. Porque si yo me pongo en los pies de Oseas y el Señor me manda a tomar una mujer prostituta, y yo lo hago en obediencia a Dios, pero quizá como Jonás, ¿no? La segunda vez cuando va a Nínive, así, a regañadiente, ¿no? Pero quizás Oseas pudo conocer un poquito del corazón de Dios, porque hay un momento donde Dios manda otra vez a Oseas en el capítulo 3. Fíjese lo que dice. Verso 1: me habló una vez más el Señor y me dice: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de ¿quién? De Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y llaman tortas de pasa. Y dice: la compré para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, que era casi el precio en ese tiempo para un esclavo. Recordamos, nuestro Señor lo vendieron por 30 piezas de plata. Pero acá vemos el corazón de Dios. Fíjese, capítulo 2, del verso 14 en adelante, dice, lo voy a leer en la NBI: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y la hablaré con ternura, y allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de desgracia, el valle de Acor, de aflicción, donde murió Acán, ¿se acuerda? Ahora eso se transformará en un paso de esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino me dirás mi esposo. Mi Señor es Baal, ¿no? Como se le llamaban sus dioses. Verso 17: quitaré de los labios el nombre de sus falsos dioses. Transformación. Aquel día, verso 18, haré en tu favor un pacto. Se renovará. Verso 19, yo te haré mi esposa para siempre. Te daré, verso 20, como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé. La idea es ahí: yo oiré. La pregunta es: ¿merecía el pueblo de Israel todo esto? ¿Merecemos nosotros todo esto que hace Dios? Me encanta el verso 14 porque dice: yo la atraeré. El Señor no obliga a nadie, pero ¿sabe qué está haciendo Dios? ¿Se acuerda que decíamos la semana pasada? Buscadme y viviréis. Y el Señor sigue buscando, porque la gracia de Dios y el corazón de Dios es más grande aún incluso que nuestro pecado. Y siempre hay esperanza. Y aunque haya un valle de desgracia, siempre eso se puede convertir en una puerta de esperanza. Pero ¿cuál es la actitud? Mire, sigamos viendo un poco el corazón de Dios. Dios quiere, dice, y hace una promesa en el capítulo 3, verso 4: después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios sin duda. Eso es el resultado de responder en fe a Dios. Pero vaya conmigo a capítulo 11. Porque al ir al pasado, él recuerda cómo Dios trató al pueblo de Israel. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, y cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Verso 3: yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano.
Verso 4, lo traje con cuerdas de ternura, lo traje con lazos de amor. Le quité la cerviz del yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Siempre ha sido esto el corazón de Dios y lo sigue siendo. Fíjese, verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel, ¿cómo podré hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? ¿Se acuerdan? Eran las ciudades al lado de Sodoma y Gomorra, que también fueron destruidas. ¿Cómo podré hacer esto? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y sabe ver un Dios que es afectado en sus sentimientos por el pecado de sus hijos. Entonces ese es un Dios grande. Y hay un Dios que lo que quiere es que te quiere volver a conquistar. Te quiere volver a conquistar. Quiere transformar la aflicción en una puerta de esperanza. Él te sigue buscando y quiere atraerte. Por eso el verso 14, en la promesa final, ¿no?, de restauración, hay algo que para que esto pueda volverse en puerta de esperanza, nos deja luz. Fíjese, vaya conmigo y terminamos aquí. Capítulo 14. Dice, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, nunca más diremos la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Sin duda, esta es la respuesta de Dios, que va a corregir su rebeldía, los va a amar de pura gracia. Pero vemos el llamado, vuélvete, dos veces. Verso 1 y después en el verso 2, volved a Jehová y decidle, perdona nuestro pecado. Es un verdadero arrepentimiento cuando hay confesión, cuando hay un asumir de nuestras faltas, no como en el capítulo 6, ¿se acuerdan? El Señor nos va a sanar, Él está conmigo porque Él es bueno. Sin duda, bueno, pero Él quiere que te vuelvas en arrepentimiento, que asumas tu falta, que asumas tus pecados y te consagres a Él. Como dice ahí, Asiria no podrá salvarnos, nunca más llamaremos a estos imágenes Dios nuestro, sino que nos volveremos a Él. La pregunta es, ¿lo estás haciendo tú? La pregunta es, como creyentes deberíamos hacerlo todo el tiempo. Para eso está Primera de Juan, porque no hay ninguno perfecto. El asunto es, tu vida hoy tiene más síntomas de infidelidad o de fidelidad a Dios. Yo me vi muy reflejado aquí. Muchas de las actitudes aquí del pueblo las vi en mi corazón. Ingratitud, indolencia. ¿Cuál es la que tú puedes ver en tu vida? Porque perfecto no eres, yo tampoco. Pero el Señor te está llamando a volverte de tus ídolos, de tus dioses. ¿Qué cosa has convertido en un ídolo que Dios te tiene que estar diciendo, vuélvete a mí? Me encanta la reflexión final, porque termina ahí con un pensamiento. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es profundo, pero es simple. O te vuelves a Dios y buscas su justicia y reconoces tu pecado, o simplemente vas a seguir siendo 90, 80 o 10% fiel, no importa, pero vas a estar cayendo en infidelidad. El Señor es bueno, porque como dijimos, las profecías de juicio son una muestra de amor, porque nos advierten de que no cambiar nuestra actitud frente a Él, Dios va a juzgar.
Por eso es una muestra de amor. Por eso dice al final, los amaré de pura gracia. La pregunta es, ¿por qué Dios hace esto? Sin duda, nosotros conocemos la historia. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, desapareció, vinieron, trajeron naciones extranjeras, se mezclaron y se convirtieron en los samaritanos. Dejaron de ser la nación que eran. No volvieron a ser nunca más, como lo fue quizás Judá, que volvió. Pero Dios les está mostrando misericordia, gracia. ¿Por qué lo hace? Como dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No para abusar de ella, sino para ver la grandeza de Dios. Hermano, que tu pecado no te haga mirar otra cosa que lo grande que es Dios para contigo y para conmigo. Pero que no te quedes allí. Dios es bueno, sí es bueno. No te quedes en el capítulo 6. Ve al 14. Arrepiéntete, confiesa y vuélvete a Dios. ¿De qué tienes que volverte? Yo oro para que el Espíritu Santo te amoneste en el corazón. El Señor ha hablado mucho en mi vida en estos días y hay muchas cosas que estoy arreglando cuentas con Él. Y yo espero que tú también lo puedas hacer. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque, como dice la alabanza, tu gracia es mayor. Señor, hemos visto aquí en este libro de Oseas la condición del pueblo de Israel y nos parece grave ver que alguien pueda ser infiel. Señor, y nosotros lo somos muchas veces. A pesar de que a veces te buscamos, muchas veces somos ingratos, ofrecemos a nuestros propios dioses aquello que tú nos das, fallamos en nuestra intimidad contigo, fallamos en nuestro entendimiento de qué es vivir como un creyente. No nos importa saltarnos las leyes, corremos los linderos y muchas cosas que vimos hoy. Pero Señor, de todas ellas tú puedes y quieres perdonarnos, pero quieres que nos volvamos a ti. Señor, que dejemos de pensar de que porque somos tus hijos tenemos la bendición. Sin duda, tu amor es incalculable y nuestra relación contigo y nuestra esperanza en los cielos es segura. Pero tú también lo adviertes, Señor, de que si construimos con madera, heno y hojarasca, aunque seremos salvos, será así como por fuego y no queremos, Señor, que nuestra vida sea de esa manera. Porque no trae honra a tu nombre. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón y ver que quizás los resultados que estamos viendo en nuestra vida como frustración, insatisfacción, aflicciones, son el resultado de nuestra infidelidad para contigo. Pero gracias, como dice tu palabra en Timoteo, que aunque fuéramos infieles, tú eres fiel a tu palabra. No para que abusemos de tu gracia, sino para que veamos tu grandeza. Señor, ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón y entender que a pesar de toda nuestra infidelidad, tú nos amas de pura gracia, y alabarte y vivir para ti. Señor, que esta historia dura de Oseas con Gomer nos impacte a nuestra voluntad y no quede en la emoción, sino que tomemos decisiones que nos ayuden a tornarnos a ti de todo corazón. Guárdanos a volver al hogar y que tu palabra pueda seguir teniendo cabida en nuestro corazón y podamos reflexionar y meditar durante este día en ella. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.